sábado a todos. Creo que hace algunos 3 meses fue la última vez que estuvimos por acá con ustedes. Y es un privilegio una vez más poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Así es que, ¿cuántos están felices? Estamos un sábado más acá. Un sábado soleado. Un sábado donde el sol brilla. Esperemos que la palabra de Dios pueda brillar en esta mañana también. Y que el único propósito sea que Jesús pueda ser el único glorificado en esta mañana a través de su santa palabra. También un saludo a aquellas hermanos, hermanas que están a través de Zoom, tengo entendido, ¿verdad? Un feliz sábado hasta sus hogares y que la paz de Cristo y el Espíritu Santo pueda estar con ustedes también ahí donde se encuentran. Muy bien, algunos quizás ya me conocen, ¿verdad? Por las veces que hemos estado aquí. Otros quizás son primera vez. ¿Cuántos hay? Algunos que están aquí primera vez en esta iglesia? Algunos que están aquí visitando por primera vez. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. ¿De dónde nos visitan? De Glendale, amén. Así que no sea la última vez. Así que la iglesia de aquí de Charo Hill les espera con los brazos abiertos. Así es que muy bien. Hoy sí estamos inopensos, sin armas, ¿verdad? Muy bien, el tema de esta mañana lo hemos titulado Doctrina de Dios y Doctrina de Hombres. ¿Ustedes creen que en el tiempo de Jesús tuvo problemas acerca de las enseñanzas de las doctrinas? ¿Verdad que sí? Vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios, pero antes de esto, nosotros sabemos que somos salvos únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y eso nadie lo cambia, porque eso es lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Usted y yo únicamente alcanzamos la salvación cuando usted y yo aceptamos la sangre inmaculada de Jesús derramada en la cruz del Calvario. 100% claros en eso. Pero la pregunta es, ¿qué tan importantes son las enseñanzas? ¿Qué tan importantes son nuestras creencias? ¿Qué tan importantes son nuestras doctrinas? ¿Ok? Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo de esto. ¿Qué dijo Jesús? El que ha revelado las doctrinas a través de la palabra. ¿Habló Jesús de las doctrinas? ¿Habló Jesús de las enseñanzas? Así que es bien importante. ¿Por qué? Porque es bien importante nosotros entender las doctrinas, la verdad bíblica. Una de las cosas por qué, como decían aquí en la escuela sabática, por qué a veces hay tantas divisiones, por qué hay tantos grupos, por qué hay tantas religiones. Y si usted le pregunta a cualquier denominación cristiana que no sea adventista, todos dicen tener la verdad, ¿sí o no? ¿Verdad? Y hay textos bíblicos que enseñan para poder apoyar sus doctrinas o sus creencias. Pero la verdad solamente es una. Y se encuentra en la palabra de Dios. La verdad es Cristo Jesús. Así es que en esta mañana vamos a ver algo referente que dice la palabra de Dios acerca de nuestras creencias, de la creencia bíblica, de la creencia y de la doctrina de Dios y las doctrinas de los hombres. Así que el título de esta mañana lleva eso, doctrina de Dios, doctrina de hombres. Vamos a venir a un segundo de oración para ir directamente a la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias te damos por un sábado más que nos tienes aquí ante tu presencia, Señor. Te pedimos que al abrir tu palabra lo podamos hacer, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos conocer la verdad, pues la verdad nos hará libres. Y la verdad nos acercan a Cristo Jesús, quien es el revelador de toda verdad. Así que guíanos a través de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra en esta mañana.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Después dice el verso 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? ¿De quién es el evangelio? De Cristo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, incluso lo que se dijo hoy en la mañana, el evangelio no es de ningún hombre. El evangelio no es del pastor Alejandro Bullón. El evangelio no es del pastor Ted Wilson. El evangelio es de Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Y miren la recomendación que hace Pablo. Más, si aún nosotros, incluyéndose él como apóstol de Jesucristo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, peligro. Esto es una pequeña advertencia, ¿ok? Para aquellos que predican un evangelio que diferente. Y fíjense que, ¿cómo yo puedo estar seguro cuando una persona es enviado de Dios? Porque el apóstol Pablo también dice que hay algunos que parecen ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces que se introducen para poder dividir ¿a quién? Al rebaño. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener que un gran ojo. Y cuando alguien llega, pero yo sentí que ese pastor, ese predicador, me acercó a los pies de Cristo Jesús, ¿ok? Y yo sentí ese espíritu de ser más fiel a Cristo Jesús. Tenemos que estar seguros de que es un mensaje de Dios. Pero cuando aquí en esta iglesia, vamos a decir, este servidor está exponiendo la palabra, y yo dejar aquí un mensaje de desconfianza, un mensaje que posiblemente ustedes no están seguros si aquí estamos en la iglesia verdadera o no, o en el grupo verdadero o no, y quizás comenzamos a tocar hasta los diezmos también. Y cuando yo salga de aquí, yo ya no voy a tener seguridad si el otro sábado voy a traer los diezmos aquí, ¿no? Entonces yo puedo allí discernir que no es un mensaje de Cristo Jesús. Porque el mensaje de Cristo Jesús me va a unir y me va a acercar más a Él. Y si alguien viene, dice Pablo, anunciando un evangelio diferente, e incluso aunque nosotros como apóstoles lo anunciásemos, el tal sea que anatema. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo algunas cosas más importantes. Vamos a Primera de Timoteo 1, del 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen ¿qué? Doctrina o una enseñanza diferente. Ni presten atención a ¿qué? A fábulas, ni a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo que ahora. Fíjense que el apóstol Pablo repite esto y lo hacía con mucha seriedad. Miren lo que dice ahora en el capítulo 4 y el verso 1 de ahí mismo, de ese mismo libro. Primera Timoteo 4:1. Dice, Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Yo pregunto, ¿esto es serio o no es serio? Porque usted y yo tenemos que saber dónde estamos ¿qué? Parados, dónde estamos cimentados, en quién hemos creído y a dónde vamos. Porque hay una palabra también que se menciona como vientos. Y vientos también es un símbolo de diferentes doctrinas que nos van a soplar. Y si usted y yo no estamos bien fundados y bien parados en la roca, el cual es Cristo Jesús, vamos a ser movidos por esos vientos fácilmente. Y muchos han sido movidos también. Entonces dice que hay que tener cuidado a doctrinas de demonios. Ahí mismo, en el mismo capítulo, verso 16. Una vez más, hablándole a Timoteo, escribiéndole a Timoteo, dice el apóstol Pablo: ten cuidado incluso de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo pregunto, yo sé que somos salvos a través del sacrificio de Cristo Jesús, pero también el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo: ten cuidado con la doctrina de ¿qué? Que estás presentando. Porque hay muchos que te están ¿qué? Hay muchos que te están escuchando y depende de la enseñanza y de la doctrina o de la creencia que yo estoy presentando, o muchos van a ser arrastrados a un camino equivocado, o muchos van a venir a la verdad, el cual es Cristo Jesús. Entonces yo pregunto, ¿hay una responsabilidad de aquella persona que presenta la palabra de Dios, sí o no? Implica gran responsabilidad. Porque donde hay personas nuevas a veces, que por primera vez llegan a escuchar la palabra de Dios, así es la decisión que van a tomar. Por ejemplo, hoy en día, nosotros estuvimos hablando aquí en la escuela sabática acerca del sábado, ¿cierto? Cuando la palabra de Dios es clara y encontramos muchas evidencias de que el día del Señor solamente es uno, y lo encontramos desde el mismo Génesis, donde no habían judíos. Porque dice la palabra de Dios en Génesis del 2, del 1 al 3, que acabó Dios los cielos, la tierra y toda su creación en 6 días. Mas el séptimo día dice que lo reposó. ¿Qué más? Santificó. Lo bendijo y lo santificó. Yo pregunto, ¿habían seres humanos, habían razas en ese entonces? No, ¿verdad que no? Y fíjense que todavía ustedes conocen estos textos. Isaías 66, ahí por el verso 22 y 23, dice el Señor, no hablando de esta tierra, hablando de la tierra futura, porque dice, porque los nuevos cielos que yo hago y la nueva tierra que yo hago, así permanecerán delante de mí, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Ahí tenemos una evidencia bíblica como el sábado también va a seguir permanente en los cielos nuevos y en la nueva tierra que el Señor va a hacer para cada uno de nosotros. ¿Tenemos evidencia bíblica, sí o no? ¿Tenemos una doctrina? Yo pregunto, ¿el sábado es una doctrina entre nosotros los adventistas del séptimo día? Si es una doctrina, aparece en las 28 o 29 doctrinas de la fe de Jesús, en las creencias de nosotros. Una vez me puse a navegar en la internet y simplemente le puse allí los adventistas y la doctrina del santuario. Y dice que la doctrina del santuario nos hace a nosotros como adventistas del séptimo día únicos y exclusivos. Somos la única denominación cristiana que tiene esa creencia y que enseñamos que en el cielo hay un santuario. Pero yo les hago la pregunta, ¿por qué nosotros como adventistas del séptimo día creemos que en los cielos hay un santuario donde Cristo intercede por usted y por mí? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted eso? ¿Por qué lo creo yo? ¿Es porque alguien me lo predicó o es porque está registrado en la palabra de Dios?
está registrado. Y alguien quiere empaparse de eso, de esa verdad bíblica, léase Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. El apóstol Pablo es claro. ¿Y por qué nosotros creemos? Porque está escrito como está escrito el sábado también. Y lo podemos leer, pero yo quiero avanzar en otras cosas, donde hay textos claves acerca que nos hablan del santuario. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos allí mismo. ¿A dónde nos quedamos? 1 Timoteo 4:16, ¿verdad? Vamos al capítulo 6 de ese mismo libro. Del verso 3 al verso 5. Y aquí viene pues otra vez el consejo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, y esta palabra es clave, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, mala sospecha. Verso 5. Disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ¿qué? De los tales. Y otra vez viene aquí mencionando la doctrina de nuestro Señor, ¿de quién? De Jesucristo y de la doctrina. Yo pregunto una vez más, ¿son importantes nuestras doctrinas? ¿Son importantes nuestras enseñanzas? ¿Son importantes nuestras creencias, sí o no? Porque yo acepto que Cristo me salva a través de la cruz del Calvario, pero Cristo dijo, id y bautizad, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después que viene, enseñándole todas las cosas que yo, ¿qué? He mandado y los he enseñado. Así que nosotros tenemos que ser escudriñadores de la palabra. Y Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñar ¿qué? Las escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Palabra directamente de Cristo. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Es importante que usted conozca las creencias en las que usted cree. Es importante que nosotros conozcamos las doctrinas. La palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es importantísimo. ¿Ok? Vamos ahora al mismo libro con la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye y reprende. Exhorta con toda paciencia y ¿qué más? Y con toda doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán. Yo pregunto, miren la palabra, cuando no sufrirán la sana ¿qué? Ahora yo pregunto, ¿qué es lo contrario a lo sano? Entonces hay una doctrina enferma. Porque dice, te encargo, ¿ok? La sana doctrina. Entonces cuando yo leo que hay una sana doctrina, también hay una doctrina que es enferma y que nos confunde y que nos saca del verdadero camino, el cual es Cristo Jesús. Por eso que dice la sana doctrina, sino que teniendo, dice verso 3, voy a volver al verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas.
Wow. Entonces es importante conocer la palabra de Dios. Es importante conocer la verdad, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Ok? Porque aquel que no conoce la verdad y aquel que solamente le gusta escuchar. Dice que una de las cosas que yo le decía a mi hermano que nos está visitando de San Francisco es de que estamos cayendo en un grave problema nosotros como adventistas del séptimo día. Y es por eso que a veces nosotros somos movidos por cualquier viento de doctrina. Últimamente se ha acostumbrado a lo que es, me refiero cuando se está enseñando, ¿no? Cuando está predicando. Donde muchas iglesias ahora, los textos que el predicador está citando son proyectados, ¿cierto? Y eso está mal educando a la iglesia, porque nadie quiere traer ahora la palabra de Dios. Nadie quiere ir a un escrito está y escudriñar por sí mismo si el predicador de veramente está presentando la verdad. Y de repente nos encontramos con alguien por allá afuera que no es de nuestra creencia. Y usted anda posiblemente repartiendo algún folleto, algún centinela que hable del sábado. Y yo me llevé una experiencia una vez. Yo no sé si aquí, o algunos recuerdan, estaban en diferentes iglesias hace algunos años. La iglesia adventista se propuso a repartir 1 millón de centinelas en un solo sábado a nivel nacional de aquí en los Estados Unidos. Y se nos invitó a que en la tarde fuésemos a repartir centinelas. Yo me acuerdo que venía de hacer algo con un hermano, no me acuerdo si veníamos de hacer alguna visita o de dar algún estudio, pero con el grupo que íbamos a salir ya se había ido a repartir los centinelas. Y bueno, yo tomé la decisión de ir solo, y por la iglesia donde pertenecemos, el cual es Culver City Hispana, allá por West Los Ángeles. Por ahí hay un Target, ahí por la calle King Boulevard y la Ciénega, por la calle Rodeo, hay un Target y hay un estacionamiento grandísimo. Hay un McDonald's también ahí. Y me llevé centinelas para poder repartir. Y repartí varios centinelas cerca de la tienda. De repente salió el security guard que estaba cuidando allí lo que es el Target y me dice: mira, no puedes estar haciendo esto aquí. Pero si te pones en un lugar donde supuestamente yo no te mire, yo no tengo problemas. Porque a mí me están checando también aquí. ¿Ok? Y me dice: ponte por allá, no hay ningún problema, yo no tengo problemas con eso. Y nos fuimos más para allá, y ya habíamos repartido varios. Y me acuerdo que estaba una persona dentro de su carro y le regalé su centinela, y 5 minutos más tarde, y yo estaba lejos, y me levantó la mano dentro del carro con el centinela así, y me hace así. Y me acuerdo que llegamos, y en el centinela venía hablando una parte de lo que es del sábado. ¿Ok? Inmediatamente pues me preguntó, ¿no? De qué iglesia era yo. Y yo le dije: yo soy de la iglesia adventista del séptimo día. Y comenzó a hacer preguntas acerca del sábado. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar preparados con la palabra de Dios, no con palabra de hombres, no con doctrina de hombres, no con pensamiento de hombres, sino ir a la palabra de Dios. Y me dijo: pero es que el sábado ya fue abolido, lo que dicen las demás denominaciones cristianas. ¿Y cómo yo puedo estar seguro? Me dice lo que estás diciendo. Y tuvimos que ir. No, ustedes no me lo van a creer. Duramos 1 hora con esa persona, con la palabra de Dios. Él era de una denominación cristiana diferente. A las finales, las últimas palabras mías hacia él, le dije: mira, nosotros no somos salvos por el sábado, porque tú tienes razón, ya habíamos hablado de eso. Salvos únicamente a través de la sangre de Cristo Jesús y su sacrificio. Y eso nadie lo puede cambiar. Tú y yo me incluí, automáticamente
Reconocemos a Dios como el creador, porque el sábado es monumento de la creación de Dios. Y cada vez que yo voy al sábado y viene el sábado, me recuerda que un día Dios creó este mundo, los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y que yo no vengo de la evolución, sino que yo vengo de un creador. Creador, su nombre, Cristo Jesús. Cuando le pronuncié eso, me dio su mano. Te agradezco por haberte quedado conmigo, porque hoy me voy con una idea diferente de lo que son los adventistas del séptimo día y lo que es el sábado para ustedes. Y si Dios quiere, yo voy a visitar la iglesia tuya un día. Hasta allí llegamos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que conocer nuestras doctrinas. Tenemos que conocer nuestra creencia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero hoy, cuando se están mostrando todos los textos a través de PowerPoint, a través de pantallas, etcétera, ya nadie quiere leer la palabra de Dios. Y cuando alguien le dice, mira, ¿cómo me puedes mostrar un texto donde tú dices, y tú me estás diciendo que los muertos nada saben ni nada viven? ¿Dónde dice eso una palabra de Dios? Tenemos que estar listos, ¿sí o no? Porque la palabra de hombre no sirve. Usted puede conocer la verdad. Y usted sabe que tiene la verdad. Pero usted tiene que mostrar, como le dijo Cristo a Satanás, porque escrito está que solo al Señor tu Dios servirás y solo a Él honrarás. Muy bien. Y por eso que Pablo, esto era importantísimo para el apóstol Pablo. Pero ¿qué dijo Cristo Jesús de la doctrina? ¿Qué dijo el maestro del maestro? ¿Qué dijo el pastor de pastores? Porque Cristo era el maestro, ¿sí o no? Le dijo a los discípulos, vosotros me llamáis maestros y bien decís porque lo sois. Y Cristo dijo, yo soy el buen ¿qué? El buen pastor. Dentro de la iglesia adventista hay pastores excelentes, hay hombres de ejemplo, pero para mí, el ejemplo mayor y el ejemplo supremo, solamente hay uno. El pastor de pastores, su nombre, Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro para mí. No sé para usted. Por eso que hay muchos que se han ido siguiendo hombres. Hay muchos que van para la derecha siguiendo hombres. Hay muchos que van para allá siguiendo hombres. Pero dice que el apóstol Pablo, que nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, su nombre, Cristo Jesús. Es allí donde nuestros ojos deben de estar. Pues, aunque los vientos soplen a la derecha, aunque los vientos soplen a la izquierda, usted y yo nos vamos a mantener firmes mirando a Cristo Jesús únicamente. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 15, haciendo énfasis a lo que profetizó el profeta Isaías. Mateo 15, del verso 7 al verso 9, dice: hipócritas, le dijo Cristo Jesús, bien profetizó de vosotros ¿quién? Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando que, como doctrina, mandamientos de hombres. Yo pregunto, ¿era importante la doctrina para Cristo Jesús, sí o no? Cristo lo confrontó y le dijo: este pueblo de labio me honra, enseñando enseñando doctrinas y mandamientos de ¿qué? De hombres. Y hay un peligro ahí. Usted y yo solamente tenemos un mandamiento. Usted y yo solamente tenemos una doctrina el cual ha sido revelado por Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, más adelante. Y aquí ustedes saben que en el tiempo de Jesús había una secta también, aparte de los fariseos, llamados los saduceos. Y ya vamos a leer cuál era una de las creencias de los saduceos. Y por eso que Jesús acá, en esto que vamos a leer, aconseja a su iglesia. ¿Quién
¿Quiénes formaban la iglesia de Cristo Jesús hasta ese momento? Los discípulos. La iglesia somos usted y yo. La iglesia de Cristo la formaban los discípulos. ¿Estamos o no estamos? Y ahora Cristo aconseja a quién? A su iglesia. ¿Ok? De ciertas doctrinas que estaban rodeando en el tiempo de Jesús. De ciertas sectas que enseñaban una cosa y otros enseñaban otra. Verso 5 al verso 12. La levadura es un símbolo de doctrina también, porque Jesús la usa aquí, ¿ok? Del verso 5 al verso 12. Mateo 16 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Se habían olvidado de traer qué? Pan literal, pan para el cuerpo físico, ¿ok? Verso 6, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de ¿quiénes? De los fariseos y de los saduceos. Y ahorita vamos a ver qué simboliza o qué significa la levadura aquí. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Según la iglesia de Cristo, según los discípulos de Cristo. Entendiéndolo Jesús, verso 8, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Verso 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Parece que ya se les había olvidado a los discípulos lo que había hecho Cristo Jesús. Verso 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuánta canasta recogisteis? Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardares de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ahora viene la respuesta. Verso 12. Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Palabra de Jesús. Hay que tener cuidado ¿de qué? De la doctrina de los saduceos y de ¿quién más? Y de los fariseos. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros doctrinas que nos rodean y erróneas en nuestros tiempos, sí o no? Tenemos grupos religiosos. Saben que hace algunos años me puse a investigar cuántas denominaciones cristianas, y eso fue hace como unos quizás 6, 7 años atrás, cuántas denominaciones cristianas existían hasta ese entonces, y el resultado fue 33.750, incluyéndonos a nosotros los adventistas del séptimo día. Y cada día decía, según el estudio, salen más y se levantan más. Y cada uno dice tener ¿qué? Su doctrina. Cada uno dice predicar sus enseñanzas. Y cada uno dice tener ¿qué? La verdad. Pero verdad solamente hay una. Y eso pasaba en el tiempo de Jesús también. Eran bombardeados con vientos de doctrinas. Y por eso Jesús les dice, tengan cuidado. Pero la pregunta es, ¿cuál era una de las doctrinas de los saduceos? Miren, una vez Jesús tuvo que vérselas a veces con preguntas capciosas, porque trataban de quedar a hacer mal a Cristo Jesús, pero lo que no sabían ellos, que al personaje que le estaban haciendo las preguntas capciosas con la intención de hacerlo quedar mal, era nada más el maestro de maestros. ¿Ok? No le estaban preguntando a cualquier persona. No le estaban preguntando al pastor Stephen Bohr. No le estaban preguntando al mejor erudito de Andrews. Le estaban preguntando nada más al maestro de maestros, al catedrático de catedrático en teología, su nombre, Cristo Jesús. Dice aquí que ellos vinieron con una pregunta, ¿no? Verso 23 de Mateo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay ¿qué? Resurrección, y le preguntaron a Cristo Jesús. Y ustedes saben la historia, una mujer que se había casado con 7 hermanos.
¿Ok? ¿Con 7 qué? Hermanos. Y le vinieron a Jesús y le dijeron, bueno, y cuando ésta esté en el reino de los cielos, a las finales, ¿con cuál de los hermanos se va a quedar esta mujer, Señor? ¿Verdad que eso fue? Pero vamos a entender esto. Vamos a Hechos capítulo 23. ¿Cuál era la creencia y por qué vinieron con esa pregunta a Cristo Jesús? Hechos capítulo 23. Solamente voy a leer 3 textos. Esto fue, solamente para narrar la historia y lo podamos entender, cuando el apóstol Pablo era llevado ante el Sanedrín. Y lo querían parar también por predicar el evangelio. Así como trataron de parar y mataron a muchos apóstoles también. Lo mismo querían hacer con el apóstol Pablo ya convertido. Y él fue llevado ante el Sanedrín. Y dentro del Sanedrín estaba compuesto también por saduceos y fariseos. Y estaban juzgando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue bien inteligente porque vio que estaban saduceos y estaban los fariseos. Estos grupos, a la hora de perseguir a Cristo y a la hora de perseguir a los apóstoles, se unían. Hacían una unión. ¿Ok? Se daban la mano. Y esto también nos da a nosotros una idea y una visión como cuando usted y yo, cuando la iglesia adventista sea perseguida, todas las denominaciones cristianas se van a dar la mano, a pesar que hay diferentes creencias y doctrinas entre ellos. Y el apóstol Pablo se da cuenta que hay saduceos allí. ¿Ok? Y el apóstol Pablo conocía la doctrina y la creencia de los saduceos. Y miren lo que hizo el apóstol Pablo para poder zafarse, por así decirlo, de este juicio que le estaban haciendo en ese momento. Capítulo 23 de los Hechos, el verso 6, el verso 7 y el verso 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de ¿qué? De saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de qué más, y de la resurrección de los muertos se me juzga. Palabra clave y creencia acá clave que el apóstol Pablo menciona. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y de la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, y se armó la tribulca. Se armó la tribulca entre ellos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían ni en ángeles, ni en una clase de espíritu, ni mucho menos en la resurrección. Y por eso vinieron a Jesús en Mateo capítulo 22 y el verso 23, acerca de la pregunta de aquella mujer que los 7 hermanos habían muerto, y la ley pues requería, la ley de Moisés, que el que moría, el siguiente se casaba y se quedaba con la mujer. Y le hicieron una pregunta: bueno, Señor, entonces en la resurrección, ¿con cuál de ellos se va a casar? Porque ellos no creían que en la resurrección, y querían ver cuál era la respuesta de Jesús de eso. ¿Ok? Así es que el apóstol Pablo fue inteligente. Imagino que él salió de ese concilio y dejó peleando a los fariseos y a los saduceos. Pero yo pregunto, ¿nosotros creemos en la doctrina de la resurrección? ¿Verdad que sí? Los fariseos estaban ahí en lo correcto, porque ellos sí creían. Pero los saduceos no creían en la resurrección ni en ningún tipo de espíritu. Vamos, ya casi estamos terminando. Vamos a San Juan capítulo 7. Jesús aparece en aquella fiesta de las cabañas, a la mitad de la semana. Había un tumulto de gente con la única intención de poder ver a Jesús en esta ocasión. La fiesta de los tabernáculos, la cual era la última que celebraba el pueblo judío a final del año. Y dice la palabra de Dios, capítulo 7 de San Juan, del verso 14 al verso 18. Mas a la mitad de la fiesta,
subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. Verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y hay en él, y no hay en él injusticia. Yo pregunto, ¿era importante la doctrina de Cristo Jesús? ¿Sí o no? Es importante la doctrina para hoy en nuestros días nosotros. Yo termino con este último consejo de la sierva de Dios. Lo voy a leer en el libro Evento de los Últimos Días, página 67. Y dice la sierva de Dios, bajo el título La vida devocional, el capítulo La vida devocional del remanente, y bajo el título La necesidad de estudiar la Biblia. Y dice ella: esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asidos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido siempre y será nuestra roca, la roca de los siglos. Los cristianos deben de prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Miren lo que dice acá: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades bíblicas podrán resistir en el último gran conflicto. Y termina: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que captivarán al mundo entero. ¿Solo quiénes? Los que hayan estudiado la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos hoy en día nosotros decir: Señor, ayúdanos, pon ese espíritu de poder alimentarme de tu palabra? Y como les dije, que Cristo sea nuestro ejemplo. ¿Cuántas tentaciones fueron las de Cristo en el desierto? 3. ¿Y con qué se defendió Cristo Jesús en las 3 tentaciones? Porque escrito está. Satanás llegó. Y si ustedes han leído el deseado de toda la gente, el capítulo de la tentación, Satanás no llegó al principio de los 40 días. Llegó como ser humano. Jesús le estaban, como decimos hoy en día, hermano Tony, le estaban chillando las tripas del hambre. Porque Jesús sintió hambre, ¿sí o no? Como humano sintió hambre. Y cuando Satanás llegó, dice la sierva de Dios, que llegó no como Satanás. Llegó como un ángel enviado del cielo, revestido de un ángel, diciéndole: vengo de parte de tu Padre. Tú no tienes que estar aguantando hambre. Pero cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, entonces Jesús discernió: si este es un ángel, debe de conocerme, porque yo vengo del cielo también. Un erudito dice que si Jesús hubiese querido, hablando de esta tentación, Jesús hubiera podido convertir todo el desierto en una panadería. ¿Ok? Pero él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Jehová. Mateo 4, verso 4. Que así sea nuestro sentir y nuestra oración y nuestro deseo en esta mañana, y que Dios les pueda bendecir como un pueblo escudriñador de su palabra, y como un pueblo que tiene nuestras doctrinas que nos acercan a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ellas nos llevan, Señor, al único camino, el cual es Cristo Jesús. Pero te pedimos que pongas ese deseo y ese espíritu en cada uno de nuestro corazón de poder escudriñar tu palabra, y que tú puedas mostrarnos tu verdad, pues tu palabra es la verdad. Y que también al conocer la verdad podamos también enseñárselas a otros, Señor. Si hay alguien que está en alguna doctrina errónea, que con amor y con mansedumbre de Cristo Jesús podamos guiarlos a la verdad, Señor, cual es Cristo Jesús. Perdónanos nuestras faltas y nuestros pecados, y despídenos con tu paz y con tu bendición en esta hora. En Jesús te lo pedimos. Amén.